Universidad de Buenos Aires, Química 8301 o 6301, Introducción a la Ciencia 2. Los átomos pueden unirse para formar moléculas, que formarán entre sí uniones moleculares. Pueden también ionizarse para formar entre sí uniones iónicas. Pueden formar uniones metálicas con electrones libres para la conducción o uniones covalentes puras, como el caso del dióxido de silicio. La electronegatividad, introducida por Pauling, se suele definir como la capacidad que tiene un elemento para atraer electrones cuando forma un enlace. La diferencia de electronegatividad entre dos elementos enlazados dictamina la polaridad del enlace. Vemos el ejemplo de la molécula de agua, donde los electrones permanecen más cercanos al oxígeno, generando una polaridad. La polaridad del enlace tiene naturaleza vectorial. Para una molécula integrada por varios átomos, los vectores se suman, generando o no una polaridad neta en la molécula. La molécula de agua tiene una polaridad neta que genera una importante atracción entre su zona negativa y la positiva de otra molécula de agua y viceversa, que se conoce como puente de hidrógeno. En la molécula tetracloruro de carbono, los vectores sumados se anulan, de modo que la molécula no tiene polaridad permanente. Si reemplazamos un cloro por un hidrógeno, formamos el triclorometano, que tiene un momento dipolar neto. Hasta ahora, hablamos mayormente de uniones entre átomos para formar una molécula. Estas fuerzas son intramoleculares. Cuando hablamos de uniones entre moléculas, nos referimos a fuerzas intermoleculares. Algunos escritores las llaman también fuerzas de Van der Waals y pueden clasificarse en dipolos permanentes, dipolos temporales y dipolos inducidos. Ya hemos visto como dipolo permanente a la molécula de agua, que genera un puente hidrógeno con otra molécula de agua. La presencia de este puente hidrógeno es la responsable de que el agua sea líquida a 25 grados Celsius y 1 atmósfera. Podemos compararla con el metano, de similar masa y cuya distribución de carga es uniforme, que en la misma condición es un gas. Un ion o una molécula polar generan un campo eléctrico. Si ese campo eléctrico alcanza a una molécula apolar, se inducirá en ella un dipolo que se denomina dipolo inducido. El movimiento de electrones hace que en determinado momento una molécula no polar pueda adquirir cierta polaridad. Cuanto más electrones tenga la molécula, más polarizable será. La TREPEV, o teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, permite explicar la geometría de una molécula. Dado que los pares de electrones alrededor de un átomo central están cargados negativamente, tenderán a alejarse para minimizar la repulsión electrostática entre ellos. Se enumeran acá los pasos a seguir para determinar la geometría molecular, conforme la TREPEV. Acá se ven ejemplos de moléculas lineales, como el cloruro de beridio, angulares, como el dióxido de nitrógeno, y trigonal plana, como el caso del trifluoruro de boro. En el mismo sentido, vemos el metano, que es piramidal, y el ion complejo hexafluoroiodo
7. La TREPEV predice la geometría molecular, pero no explica cómo se generan los enlaces. La teoría del enlace de valencia fue la primera teoría basada en la mecánica cuántica que se desarrolló para explicar el enlace. Como se ve en los dibujos, el enlace se forma cuando se solapan los orbitales atómicos. Este solapamiento puede ser frontal, generando un enlace del tipo sigma, o lateral, generando un enlace del tipo pi. Otro argumento de esta teoría es la resonancia. En algunos compuestos no se puede determinar qué pares de electrones pueden ser usados para formar enlaces dobles o triples en la estructura de Lewis. Cuando esto ocurre, la estructura de la molécula es una estructura de resonancia y la molécula existe como un híbrido de resonancia. Volvemos al carbono, pero ahora para analizar los enlaces desde el punto de vista de la hibridación. En el caso del enlace simple, se promociona un electrón del orbital s al p y posteriormente se hibridizan para igualar las energías de los cuatro enlaces sp3. En el caso del enlace doble, también se promociona un electrón del s al p, pero luego se hibridizan tres de los electrones para formar enlaces del tipo sigma sp2, quedando uno libre para formar un enlace del tipo pi. En el caso del etino, luego de la promoción se hibridizan dos orbitales para generar uniones sigma sp, quedando libres dos electrones que forman orbitales p perpendiculares entre sí. En esta diapositiva se muestran las promociones e hibridaciones que sufren los electrones de otros elementos como el boro y el berilio, comparadas con la del carbono en el metano. La teoría de orbitales moleculares es la más actual de las teorías de enlace formalmente aceptadas. Postula que cuando se forma la molécula, se generan orbitales moleculares que son una combinación lineal de los orbitales atómicos. Estos serán del tipo sigma si el solapamiento es frontal, tanto para orbitales s como p. Siguiendo el principio de exclusión de Pauli, cuando se forman los orbitales moleculares, estos podrán albergar como máximo dos electrones con espines distintos. Se forma un orbital enlazante de baja energía donde se alojan los electrones del enlace y otro orbital antienlazante de alta energía que es ocupado por electrones que no se comparten. En la figura, dos orbitales atómicos con electrones de distinto spin, tal como indican sus flechas, generan los respectivos orbitales moleculares. Para predecir la forma de estos orbitales moleculares, es necesario resolver la ecuación de Schrödinger, algo que no haremos en este curso de química. La TOM se llamó originalmente teoría de Hahn-Mulliken, debido al aporte realizado por ambos científicos, y fue aceptada casi de inmediato. El término orbital fue propuesto por Mulliken.